creados en 1993 por virtud de un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos sobre el establecimiento de cooperación ecológica fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. En 2015, las autoridades mexicanas y estadounidenses iniciaron el proceso de modificación al acuerdo constitutivo, mismo que fue liderado o llevada a cabo estas negociaciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de México y por el Departamento del Tesoro por parte de Estados Unidos. De ello emanó un segundo protocolo modificatorio, el cual se firmó en Washington el 17 de enero y en la Ciudad de México el 18 de abril de 2017. Estas modificaciones introducidas al acuerdo constitutivo a través del segundo protocolo modificatorio consisten en transformar la comisión en un componente subsidiario permanente del banco, la cual formará parte, preservando al mismo tiempo las funciones, operaciones establecidas en el acuerdo constitutivo. También otorgar plena integración jurídica, operativa y presupuestaria de la comisión y del banco en una sola estructura administrativa unificada. También optimizar las funciones primordiales del desarrollo y ejecución de proyectos e incrementar la eficiencia organizacional, preservando el mandato ambiental, propósitos, funciones, jurisdicción geográfica y presencia binacional que actualmente establece este acuerdo, entre muchas otras. Déjenme resumirlo diciendo que se trata del tema ecológico en la frontera norte de nuestro país, sur de Estados Unidos. Y este convenio modificatorio precisa facultades de estas tareas en la frontera. El presidente de la República solicita al Senado la ratificación del mencionado acuerdo modificatorio. En su contenido lo revisamos bien, yo no le veo ningún problema. Si estuviéramos en condiciones normales, de unas relaciones normales entre México y Estados Unidos, este acuerdo modificatorio no tendría mayor repercusión. Sin embargo, en las condiciones, en las circunstancias actuales, no se entiende por qué el Ejecutivo Federal pretende que se apruebe estas modificaciones parciales a las relaciones entre los dos países, toda vez que ha manifestado públicamente, y hoy en la mañana todavía escuchaba al canciller Videgaray decir que todas las negociaciones con ese país tendrán un enfoque integral. Llama la atención que se pretende integrar la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza con el Banco de Desarrollo de América del Norte, cuando el gobierno de Donald Trump insiste primero en construir el ominoso muro entre las dos naciones, y este protocolo o este acuerdo trata de las relaciones justamente en nuestras fronteras. Si ahí va a colocar un muro, si ahí está el agua, si ahí están un montón de asuntos ecológicos, pues falta de revisar que no hay interés por parte del gobierno norteamericano. Para empezar, Donald Trump no entiende nada de ecología. A 2 meses de ocupar la presidencia, puso en marcha el desmantelamiento de todas las acciones para prevenir el cambio climático y prácticamente enterró la lucha contra el cambio climático. Dijo que el cambio climático era una invención china y desechó de un plumazo, de una firma, de un decreto, le llamamos aquí, ¿cómo se le llama allá? Bueno,
desechó una orden ejecutiva, desechó todos los esfuerzos de nuestro país en este tema. Ayer estuvo aquí el canciller hablando de los compromisos de la Agenda 2030 con la senadora Laura Rojas, que convocó a esta importante reunión. Ayer apenas se estableció el refrendo de nuestro país para reducir en un 30% las emisiones y llegar al 2030 o al año 2030 ya con esos objetivos cumplidos. Bueno, todos los datos científicos, todos los acuerdos tomados ya fueron denostados por Donald Trump. ¿Por qué le seguimos facilitando el trabajo? Y apenas dio a conocer su plan fiscal, y solamente diré dos cosas en relación al plan fiscal. Propone un impuesto de 10% de una sola vez a todas las empresas estadounidenses que tengan inversiones en otros países, o sea, en el nuestro. Propone, en pocas palabras, repatriar los capitales que están en México, repatriarlos a Estados Unidos. Esto va a tener un impacto en nuestro país muy severo. También se ponen en riesgo todos los capitales de cartera y esta disminución, a su vez, va a propiciar mayores incrementos a las tasas impositivas. Se reduce con esa medida la competitividad de nuestro país por el enorme diferencial que hay justamente de las tasas impositivas de las empresas y por la posible repatriación o salida de los capitales de cartera. Si a eso le añadimos que dijo que iba a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y tan solo la noticia, tan solo el anuncio implicó una devaluación del peso ese día de 2.5%, y hoy todavía el peso está, bueno, el dólar está a 19, casi 20 pesos el dólar. Y si nos atenemos a las declaraciones de Donald Trump que viene haciendo desde 2015 contra México, bueno, estamos simplemente ante un presidente antimexicano, económicamente proteccionista, y eso tiene repercusiones muy severas para nuestro país. Es un gobierno hostil a los intereses de México y se va a agravar la crisis de nuestro país. Ante ese contexto, ¿yo qué digo? Pues que el Senado de la República, si no lo hace el Ejecutivo, lo debe de hacer el Senado, replantear una ruta para proteger los intereses de México y de la sociedad mexicana con Estados Unidos. Firmar este convenio no le debe de salir tan fácil a Estados Unidos. Debemos de replantearlo en las nuevas negociaciones integrales que se adopten como Tratado de Libre Comercio, como un refrendo, si lo va a hacer Estados Unidos, de la Agenda 2030. Si ya no lo va a hacer, ¿qué sentido tiene hacer un convenio, un acuerdo ecológico en la frontera norte si a Estados Unidos no le interesa ni conoce nada en relación a la ecología? Es cuanto. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Me permito informar a la Asamblea que la senadora Gabriela Cuevas ha hecho llegar a la mesa directiva su intervención, misma que será registrada en el diario de los debates. Sonido en el escaño de la senadora Marcela Guerra, por favor. En el mismo sentido, teníamos preparada una intervención toda vez que este instrumento internacional llegó a asignación a la comisión que presido, la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, y de ahí pues obviamente también fue procesado por las distintas comisiones ya en comento. Entonces yo quisiera hacerle llegar también la participación nuestra para que quede registrada en el diario de los debates. Gracias, senadora Marcela Guerra. Desde luego que se atiende su solicitud y su intervención será registrada íntegramente en el diario de los debates. Al no haber más oradores y al no haber sido reservado ningún artículo,
Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Consulto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Barrera, a favor. ¿Alguien más? Consulto de nuevo si falta algún senador. Senadora Itzel Ríos, a favor. Senadora Hilda Flores, a favor. Senador Escudero, presidente, a favor. ¿Alguien más? Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 72 votos. 3 en contra y 0 abstenciones. Bien, secretaria, en consecuencia queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Remítase al Ejecutivo Federal. Les informo ahora que recibimos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que contienen un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 bis y se adicionan los artículos 381 ter y 381 cuarter al Código Penal Federal para incorporar el delito de abigeato. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Consulte ahora a la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Si se dispensa la segunda lectura, señora presidenta. Está a discusión. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. ¿Sí tiene? Ok, senador, también sí, tomo nota de ello, permítame un momento. El senador Cordero, ¿con qué objeto, senador? Sí, senadora, solicité el uso de la palabra para hablar a favor en lo general del dictamen. Muy bien. Entonces, en virtud de que me han expresado el hacer uso de la palabra, por un lado el senador Santana y después el senador Cordero, les pediría entonces que podamos proceder en ese orden. Adelante, señor senador. Bien. Con su venia, senadora presidenta. Adelante, señor. Muchísimas gracias. Un honor. Compañeros senadores, vengo a hablar a favor del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en este dictamen que consideramos muy importante, pues es un delito que se ha venido incrementando en nuestro país de cantidades muy grandes. Les voy a poner un ejemplo. En los últimos 5 años el delito del abigeato se ha convertido en un verdadero problema para la actividad ganadera y la industria pecuaria en nuestro país. De acuerdo con los reportes de incidencia delictiva del Fuero Común, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por robo de ganado al mes de septiembre del 2016 ascienden a 5,000 casos. Esto es el doble de las denuncias registradas en el 2015. La incidencia en las entidades federativas se concentran en 7 estados, de los cuales Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México sufren las mayores afectaciones por este delito, prácticamente que también se presenta en todo el territorio nacional. Cabe mencionar además que las múltiples iniciativas presentadas sobre este tema también se han presentado diversos puntos de acuerdo, exhortando a las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal para que realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias presentadas sobre el delito de abigeato y en el cual tomar medidas pertinentes para fortalecer el sistema de identificación individual del ganado. Es práctica común que al ser considerado el abigeato como un delito no grave, quienes incurren en él, la mayoría de los casos salen pagando una fianza que incluso oscila o suele ser mejor al costo del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen el ilícito. Es así como coincidimos con el contenido de la minuta emitida por la colegisladora en el sentido de la necesidad de establecer en el Código Penal Federal un dispositivo que lo regule de forma más autónoma y que además atienda a otras circunstancias que hacen necesario replantear las formas de la comisión del ilícito, así como algunas formas de la comisión que se agravan de acuerdo a los factores que a continuación menciono. Se realiza la separación del artículo 381 bis y se crea un noter que distingue el delito de abigeato. La anterior razón, como lo comenté, es porque actualmente está contenido dentro del numeral considerado como robo. Se considera ganado, y esto es muy importante resaltarlo, para los efectos de este delito, las especies bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o demás de una colonia de abejas en aparío. Por la comisión de este delito se impondrán de 2 a 10 años de prisión. Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena de el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Y se agrega una agravante: cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, de parentesco
por consanguinidad o por afinidad hasta el 4º grado con el propietario del ganado, por lo que la pena se aumentará hasta una mitad más, es decir, hasta 15 años, y también en los casos en que sean servidores públicos. Esperando contar con el apoyo de todos ustedes, compañeros senadores, consideramos que esta iniciativa y el incremento de la pena y la creación del tipo podemos evitar esto que daña tanto al campo mexicano. 5,000 robos de ganado en el año 2016 son muchísimos para la gente que se dedica al campo y que muchas veces es su única forma de mantenerse. Ojalá y nos puedan apoyar votando a favor el presente dictamen. Es tanto, senadora presidenta. Gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ernesto Cordero Arroyo. Muy buenas noches a todos. Vengo a hablar a favor de este dictamen por varias razones, pero la más importante es porque se sanciona de manera más enérgica el delito del abigeato y además se incluye en una definición más amplia lo que es el ganado. Como ya lo mencionó mi compañero el senador Santana, el dictamen establece que se considerará ganado a las especies bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario. Y la razón de esto es que la abeja ha sido declarada por las organizaciones científicas como la especie más valiosa del planeta. Y la razón de esto es que el 70% de la comida que consumimos es producto de la polinización que hacen las abejas. Lamentablemente, en todo el mundo, las poblaciones de abejas están disminuyendo de manera dramática, a tasas de 40-45%. Esto debido a parásitos, virus, hongos, y sobre todo a la utilización de pesticidas basados en neonicotinoides. Un poco, permítanme utilizar el recurso de imaginemos un mundo sin abejas. ¿Cómo sería el mundo el día que se extingan las abejas? Que no estamos lejos si seguimos por este camino. Para empezar, sería la mayor pérdida de biodiversidad en la historia de la humanidad. Hay más de 20,000 especies de abejas. Ni todos los pájaros ni todos los mamíferos juntos tienen tal diversidad en especies. Segundo, dado que polinizan el 70% de los alimentos que consumimos, pues empezaríamos a quedarnos sin manzanas, sin duraznos, sin berries, sin nueces, sin brócoli, sin papaya, sin melones, sin fruta, que es el principal fuente de carbohidratos de los seres humanos. Nos quedaríamos sin el aguacate mexicano. Es una mayor amenaza para el aguacate mexicano la desaparición de las abejas que Donald Trump. Seguiríamos con la desaparición de alfalfa, que es el principal alimento del ganado. Y sin ganado nos vamos a quedar sin lácteos, sin leche, sin queso y sin carne, que es la principal fuente de proteína del ser humano. Sería la devastación de la masa vegetal del planeta. Los últimos años de la humanidad serían en un entorno completamente árido. Según Albert Einstein, después de que desaparezca la última abeja, a la humanidad le quedarían 4 años sobre el planeta. De manera que debemos sentirnos muy orgullosos
de votar a favor este dictamen y de que hayamos votado a favor el dictamen para crear el Día Nacional de las Abejas que votamos hace un instante. Les agradezco mucho su atención. Hoy hicimos una buena causa por México y por el mundo. Gracias. Gracias, senador Cordero. Tiene el uso de la palabra el senador Óscar Rosas. Denle volumen, por favor, al senador. ¿No quiere usar la tribuna, senador? Gracias, presidente. Nada más para significar y reconocer el esfuerzo que se hicieron en las comisiones para darle una mayor sanción al delito de abigeato. En el mes de febrero presenté precisamente una iniciativa en este sentido.